Cristian, que está recuperándose de este famoso virus que nos está golpeando fuerte. A mi hermano Rogelio también, es un gusto verlo, ¿verdad? Que está conectado, que Dios le bendiga. Y bueno, a todos y cada uno de ustedes también un abrazo fraternal, esperando que el Señor nos pueda seguir cuidando, protegiendo y que tenga misericordia y paciencia, ¿no es cierto?, con todos y cada uno de nosotros. Esta semana empezamos con una miniserie bíblica, quien está a cargo nuestro hermano Luis Castaño, a quien agradecemos a mi hermano por su tiempo y su dedicación. Sabemos que de repente este cambio de horario no ha sido muy ventajoso que hemos tenido en Chile, pero bueno, no tenemos poder sobre eso, así que desde ya le agradecemos a mi hermano Luis por todo su apoyo y lo vamos a tener durante estos próximos 3 días, empezando hoy día con 3 importantísimos temas que esperamos sea, como siempre, de edificación y crecimiento para todos los que vamos a estar conectados. Como es habitual, vamos a pedir al Señor su compañía, vamos a pedir al Señor que nos acompañe en esta noche, tarde, y que nos pueda brindar esa sabiduría necesaria para poder entender cada una de sus palabras, que el Señor también pueda iluminar a nuestro hermano Luis para que sea un fiel expositor de la voluntad de Dios. Voy a pedir a mi hermano Mario, por favor, Arellano, si fuera usted mi hermano tan amable, si nos pueda guiar en esta primera oración de esta noche. Oremos, ¿Cómo no? hermano, por favor. Con gusto. Gracias. Buenas noches. Vamos a dirigirnos a Dios, Padre Santo, Todopoderoso Señor, Dios de toda misericordia. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos, Padre. Sabemos, Señor, que tú has puesto vida en nosotros y que has permitido que vivamos en este mundo con el propósito de que te busquemos, de que comprendamos que tú existes y que domina sobre toda tu creación. Amado Dios, queremos pedirte pues que guíes a nuestro hermano Luis en las enseñanzas que va a compartir con nosotros, que también nos dé a nosotros sabiduría para comprender todo lo que él va a expresar de tu palabra y que nos sigas ayudando, bendiciendo a cada uno de los que estamos acá en la plataforma a poder seguir adelante, seguir firmes en el camino del Señor, que cada uno de nosotros seamos ayudados, Padre, por tu misericordia, a poder resolver los problemas que están enfrentando cada hermano. También a los que están visitándonos en Facebook, pues te pedimos que los bendiga, los ayudes, que también les sea de provecho este estudio y que también pues bendigas a los que administran esta plataforma, Señor, que ha servido como edificación, enseñanza y crecimiento espiritual para todos los que aquí nos conectamos. Que tu misericordia pues nos alcance a todos y estamos agradecidos. Te lo pedimos mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Mario, por su oración. Y bueno, hermano Luis, adelante. Está ya la aplicación de compartir pantalla. Sin antes también dar un cariñoso saludo a todos los que están ya conectándose a través del Facebook, hermanos y visitas. Un abrazo. Hermano Luis, adelante, por favor. Gracias. No se oye, hermano Luis. No se escucha. No sé si me escucho yo, Néstor, o no. Yo te Sí, escucho, él tiene sí. el micrófono silenciado. Sí, Tiene apagado el micrófono, hermano Luis. ¿Ahí sí me escuchan? Ahí sí. Ahora Ahí sí, sí, Ok, hermano. hermano. Ok, listo. Muy amable. Gracias a todos. Bueno, que Dios les bendiga a todos, hermanos. Pues este es un estudio que vamos a llevar a cabo por 3 días. Déjenme decirles a todos que este es un estudio que yo he llevado aproximadamente unos 7 años estudiando sobre esta gente. Es un movimiento que se hacen llamar unos judíos mesiánicos
otros tienen que ver con los judíos mesiánicos, con judaísmo, con nezaritas. En sí, quiero también aclarar algo. Las veces que he tocado estos temas, a veces la gente habla y dice que es que Fernando es antijudío, es antisemita. Y pues quiero decirles que esto es una primicia totalmente falsa, puesto que si nosotros, o si yo fuera una persona que no quisiera a los judíos, pues no creería en el Mesías como Jesús. Entonces, hoy quiero que veamos algunos aspectos introductorios a el movimiento que tiene que ver, que ha influenciado mucho en todo lo que son las culturas y todo lo que son, más que todo el aspecto religioso, está muy metido en todo el movimiento evangélico, adventista, a sabatistas, y en la Iglesia de Cristo, en el Perú, en parte de México, en Nicaragua, se ha estado metiendo mucho este movimiento y está causando muchos males. Hay algo muy importante que quiero hablar sobre esto. Todo el punto de este movimiento es que todos los que empiezan a estudiar con esta gente, al final salen diciendo que Jesús no es el Mesías, que la Biblia no se puede confiar en ella, porque esa es la ideología que esta gente pretende. Y lo que siempre pretenden es más que todo hacer a la gente que guarden lo que es la Torá o la ley de Moisés. Vamos a ver. Aquí está. Uno de los puntos principales o la primicia de este movimiento de las raíces hebreas es que le enfatizan mucho a la gente, hermano, tres principios importantes, y es que la Biblia, uno de los puntos es que la iglesia de Cristo, según Mateo 16:18, se desvió muchísimo de de las verdaderas enseñanzas y del concepto hebreo de la Biblia. ¿Por qué? Porque esta gente lo que enseña y lo que pretende decirle a la gente, a las personas, es que sencillamente tenemos que volver a adaptarnos al sistema hebreo, a pensar como hebreos y a actuar como judíos, seguir prácticas judías y prácticas hebreas. Otro punto importante de este movimiento es, este movimiento afirma que el cristianismo ha sido adoctrinado por la cultura y las creencias de la filosofía griega y la filosofía romana. Otro punto importante también es que en la última instancia el cristianismo bíblico que se enseña sobre la iglesia en Mateo 16:18 se ha corrompido y que ha sido una imitación pagana en cuanto a los evangelios del Nuevo Testamento. Pero vamos a ver algunos aspectos importantes. Primero, este punto es muy interesante. Esta gente afirma y dice que la iglesia del Señor tiene que ver, y escúchenme todos, que la iglesia del Señor tiene que ver es con la sucesión del pueblo judío de Israel. Entonces, que cuando Jesús habló en Mateo 16:18 sobre edificaré mi iglesia, que ese pasaje es mentiras porque la congregación, ellos no utilizan la palabra iglesia, sino la palabra congregación, y enseñan que la congregación viene, el término congregación viene desde el Antiguo Testamento, que es Cajal, y que sencillamente
la iglesia o el pueblo del Antiguo Testamento tiene que continuar, que Jesús no fundó ninguna iglesia. Pero yo quiero que veamos algunos pasajes, como ahí está el pasaje en el idioma griego, Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo quiero la parte que está resaltada en el idioma griego, es la palabra griega oikodomesin, y significa edificar. Y en la palabra azul está la palabra eclesia. Yo tengo un Nuevo Testamento que utilizan ellos, que es el Nuevo Testamento en hebreo. Quiero recalcar algo. El Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo. Ellos utilizan una versión en hebreo, utilizan la versión Kadosh, el código real, y un Nuevo Testamento que se hace llamar el Shem Tov. El Shem Tov es una copia del griego al hebreo, pero ellos quieren hacerle creer a la gente que es una copia original. Y en Mateo capítulo 16, versículo 18, yo he puesto dos flechas ahí y vamos a ver algo importante. Y es que resulta que en Zacarías capítulo 8, versículo 9, se nos enseña de que el Señor iba a construir. Y qué interesante es porque, déjenme, yo les voy a leer el pasaje de Zacarías capítulo 8. Sí les voy a pedir que tengan mucha paciencia para poder ir con calma explicando todo esto. En Zacarías capítulo 8, vea qué interesante lo que dice. 8:9. Dice, así dice, estoy utilizando la versión esturgartensa. Así dice Hashem Shebot. Esfuércese en vuestras manos los que en otros días los que en estos días oís esta palabra de la boca de los profetas, desde el día en que fueron puestos los cimientos de la casa de Hashem para reedificarla. La palabra reedificarla aquí es la palabra Cajal, que es la palabra que estoy marcando con la flecha en la parte de arriba en Mateo capítulo 16, en la parte hebreo. Ahí está la raíz Cajal. Es la misma raíz que utiliza Zacarías capítulo 8, versículo 9. Y en Esdras capítulo 10, versículo 14, yo quiero que ustedes vean este pasaje. Y vea qué interesante. Esdras capítulo 10. En el versículo 14, vea qué interesante. Permanezca ahora nuestros principales por toda la congregación y todos los que en nuestras ciudades tengan mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y sus jueces, hasta que se haya apartado de nosotros el ardor de la ira de Elohim acerca de este asunto. Aquí la palabra congregación es Hakal, y en Zacarías capítulo 8, versículo 9, la palabra que está con la flecha roja, Nabat, es la palabra Nabat en Zacarías 8:9 es la misma que utiliza Mateo capítulo 16, versículo 18 en el texto hebreo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Cristo... No sé si interrumpirlo porque se va a poner medio nervioso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, voy. Hermano, ¿sabes lo que Dígame. pasa? Es que no se está viendo muy bien la imagen. Se ve muy pequeño. No sé si Ok. mejor sería compartir pantalla. Disculpe que no lo quería interrumpir porque no quería que se pusiera nervioso en realidad. No, está bien. Entonces hagamos una cosa. Tendría que meterme directamente por Zoom.
Sí, lo esperamos porque como son letras que ¿cómo se llama? En griego, y se notan como los cuadrados en realidad, pero no se está notando mucho la idea que usted está siguiendo. Ok, déjeme entonces, a ver si puedo compartir aquí pantalla. Deme un segundito, a ver, hermano, gracias. Deme un segundito. Sí, tranquilo, tranquilo, lo esperamos, si no, No, no hay no, apuro. no, no se preocupe, vamos a ver. La idea es que Vamos a ver. no quería interrumpirle para que no se pusiera nervioso, porque yo sé que uno se pone medio, medio complicado con estas cosas. ¿Mm? Vamos a ver. Aquí está. Aquí la tengo. Vamos a ver. Además que el tema está muy interesante. Deme un Ahí sí, segundito. ¿Ahí sí ahí, lo ve? ahí sí cambia, ¿ves? Sí, Ok, perfecto, deme un perfecto, hermano. segundito. Muchas Ok, gracias, muy amable. bueno, gracias, mi hermanito. Muy amable a usted. Solo les pido es que me tengan paciencia porque créanme que el tema es interesante, pero si ahí me escuchan bien. Perfecto, sí, le Ok, escuchamos y estamos viendo muy claro, ok. Lo que estaba explicando, hacer un breve resumen de esta diapositiva es que Mateo 16:18 está en el idioma griego. La palabra que en el griego aparece, oiko don minon, significa edificar. Y en la parte que está en azul en griego, ecclesian, significa eclesia. Mateo es el único que menciona estas dos palabras, esta palabra en los evangelios. En ninguna otra parte en los evangelios se menciona, solo se menciona dos veces esta palabra. Entonces, en el Nuevo Testamento, en la parte derecha de su pantalla, que está en rojo, está sobresaltado una parte en amarilla. La parte que está con la flecha roja que apunta a Zacarías capítulo 8, versículo 9, la palabra Nabat, lo que significa es construir, edificar. Y es la palabra que utiliza Mateo 16:18 en el texto hebreo que esta gente utiliza, que no es original, pero es una copia. Y en Esdras capítulo 10, versículo 14, se utiliza la palabra cajal, que es congregación, que es la misma que utiliza Mateo 16 en 16:18 en el texto hebreo. Ahí en la flecha verde lo está indicando. Entonces, el punto cuál es? Esta gente quiere enseñar y demostrar que Jesús no fundó ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque quieren enseñar a la gente que la Torá es la misma desde Génesis hasta Apocalipsis y que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios, sino que es un midrash de la Torá. ¿Qué significa eso? Es que el Nuevo Testamento es un comentario que Jesús hizo acerca de la Torá. Entonces, si Jesús no edificó una iglesia, entonces el argumento y la pregunta aquí es, ¿por qué Mateo 16:18 afirma que edificó algo? Y hay otro dato muy importante. Cuando esta gente son muy críticos al texto, dicen, no es que ese texto no aparece, ese texto está adulterado, pero quiero decirles a todos las personas que nos escuchan en Facebook que pueden indagar, porque estoy seguro de lo que estoy diciendo, que Mateo 16:18 es un texto que está en el Código Sinaítico, en el Código Vaticano y en el Código Alejandrino. Y en el papiro 65 y en el papiro Aleph aparece testimoniado este pasaje. Entonces, Jesús sí edificó algo. Entonces, el punto es, si Jesús no edificó una iglesia, entonces, ¿qué fue lo que edificó aquí? No puede estar diciendo que es la misma congregación de los judíos. No puede decirlo. ¿Por qué? Porque está hablando de algo nuevo, algo diferente. Ahora, qué importante, hermanos, es que notemos otro dato muy importante aquí. Si el Mesías no edificó una congregación, ¿cómo explicamos Mateo 16:18? Si en Mateo 16:18 es la misma del Antiguo Testamento, ¿por qué entonces había que edificarla?
Mateo capítulo 16, versículo 15. Qué interesante, porque aquí el punto principal, les voy a decir algo. Vean lo que dice el 15. Y él insistió, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? 16. Contestó Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, o tú eres el Mesías. Dame un segundito que tengo aquí un detalle. ¿Dónde está? Aquí. Tú eres el Mesías. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Contestó y le dijo, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto, escuchen todos, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y quiero recalcar algo, hermanos. Esta verdad nunca había sido dicho en ninguna parte en el mundo. Es primera vez que sobre el planeta Tierra se menciona esta verdad tan grande. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo afirma cuando dice, no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Recalco, hermanos. Quiero recalcar mucho sobre esto. Quiero recalcarles mucho sobre este punto, hermanos. Esta verdad nunca había sido dicha ni afirmada. Pedro es el único que empieza aquí. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hermanos, no en hebreo, como lo afirman estos señores. Y quiero recalcar algo. Aunque los escritos y los que escribían, lo escribieron en griego con un pensamiento hebreo. No sé si me hago explicar. ¿Eran judíos los que escribían? Sí. Pero estos hombres tenían un pensamiento hebreo porque eran hebreos, pero tenían que escribir en griego porque el griego era el idioma popular de aquel momento. Entonces, como esta gente no puede tener argumentos para demostrar, entonces vienen y dicen, no usen la Biblia Reina Valera, porque la versión Reina Valera es una versión muy mala, ha sido muy manipulada. Y les quiero decir algo, la versión Reina Valera en su momento fue una versión muy buena. Cuando los escritores la hicieron, con las herramientas que tenían, eran una de las mejores versiones que había. Obviamente que por las investigaciones que han surgido al cabo de los años, se ha ido mejorando y no así, no es una versión ahora de las mejores, pero es una versión que todo el mundo utiliza. Entonces, quiero ir recalcando, Mateo 16, 18 no es un texto espurio, es un texto original y sí aparece en los mejores manuscritos. Esta gente afirma que la Iglesia de Cristo es un movimiento de restauración del siglo XVIII con los Campbell. Y quiero recalcar algo. Cuando se habla de los Campbell, la gente dice que es que la Iglesia de Cristo es una secta más. Bueno, yo quiero preguntarle a todos nuestros amigos que nos escuchan, díganos una sola doctrina que sigamos nosotros de esta gente, de Campbell. No hay doctrina de Campbell que nosotros enseñemos. No, mi amigo, díganos alguna doctrina. Y les voy a poner un ejemplo. La cena. La cena es doctrina de los Campbell. La cena es doctrina de la Iglesia Católica. No, señores. La cena es doctrina de la palabra de Dios, porque en el Nuevo Testamento se nos enseña en Hechos capítulo 11 de que Pablo por revelación dice que el Señor le dijo que instituyera la cena. El primer día de la semana, Hechos 27. Primera de Corintios 11, del 18 al 23, nos instruye cómo se celebra la cena. ¿No es palabra de Dios? Claro que es palabra de Dios. Esto no lo pueden arrancar de la Biblia. Podrán decir y sacar miles de argumentos. ¿Y saben qué es lo más triste, hermanos?
que hay hermanos de la iglesia de Cristo que están negando estas verdades. La colecta. Ojo, esto es muy importante. Dicen que la colecta es una práctica que no hacían los primeros cristianos. Y yo quiero recalcar algo en esto. En Primera de Corintios, capítulo 16, del 1 al 4, hay un mandamiento. Entonces, el argumento, ¿cuál es? Es que cuando se recogió la colecta en Primera de Corintios, capítulo 16, del 1 al 4, fue porque hubo una hambruna, según Hechos, capítulo 26 en adelante. Agabo, un profeta, vino y profetizó esta hambruna que iba a haber. Y eso es cierto. Eso es cierto. No podemos negarlo. Pero lo que no podemos negar tampoco es que esta práctica se siguió llevando a cabo. ¿Por qué? Porque por medio de esta práctica fue una enseñanza que el Espíritu Santo dejó a la iglesia para que siguiera llevando a cabo esta enseñanza. En Primera de Corintios, capítulo 16. Es muy importante, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 16, del 1 al 4, que entendamos es que la Biblia enseña en cuanto al día. Dice, en cuanto al día, sí nos dice el primer día de la semana. Y nos dice que cada uno de vosotros ponga aparte algo, todo según haya sido prosperado. Entonces estos hermanos vienen y son hermanos los que atacan esto, que dicen que ya no son cristianos, sino son mesiánicos o pertenecen a, porque cuando se habla de mesiánicos, están divididos entre ellos. Hay mesiánicos, hay gente que practica el judaísmo, hay gente que se llaman nezaritas, pero todos tienen la misma línea. Y quiero recalcar, la colecta es una práctica de la iglesia, no de la iglesia de Cristo, no, señores, es una práctica del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 16, del 1 al 4. ¿Y por qué? Que aunque hubo un hambre en aquel momento, sí, pero yo quiero que ustedes vayan a Filipenses 4:9 y escuchen lo que dice. Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponerlo por obra y el Dios de la paz estará con vosotros. Pablo le escribe a los filipenses y dice, lo que yo hice, hágalo, porque lo que yo estoy haciendo es la voluntad de Dios. Y esta práctica la llevó a cabo el apóstol Pablo y Dios aprobó esta práctica. Por eso vemos que este ejemplo lo seguimos y vea lo que dice Filipenses 4:9 al final. Ponerlo por obra y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué significa esto? Que si no lo llevamos a cabo, el Dios de paz no estará con nosotros. Inferencia necesaria. Otro dato importante, hablan del canto. Dicen que el canto es una práctica que quieren exigirle a los hermanos. En cuanto a la prédica, dicen que dicen este grupo, este movimiento le quiere decir a la gente que se predica mal porque hay que predicar, es la Torá, la ley. ¿Por qué? Porque la ley es eterna. Yo pregunto, la salvación, el creer, el confesar, el arrepentirse, el bautizarse para el perdón de los pecados, ¿es doctrina de los Campbell? ¿Es doctrina de la Iglesia Católica Romana? No, señores. La Biblia categóricamente dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Pregunto, ¿son doctrinas de Campbell? Pregunto, ¿es una doctrina romanista? ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque ellos dicen que el cristianismo no es parte del judaísmo. ¿Por qué? Porque el cristianismo lo inventó Roma, la Iglesia Católica Romana. Y yo quiero recalcar un punto muy interesante aquí. Roma jamás, escúchenme bien, jamás existió en el primer siglo como iglesia. Existía el imperio romano, pero no la iglesia romana, que son dos cosas diferentes.
Entonces, no podemos confundir una cosa con la otra. Otro detalle muy importante que enfatiza a esta gente y es peligroso, ellos dicen que sí, la gente se bautiza en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque era una costumbre entre los rabinos, que los rabinos cuando a sus discípulos, muchos discípulos se bautizaban en nombre de su rabino. Y según el Talmud es una práctica que hacían los judíos en aquella época. Pero aquí hay un dato muy importante, que el bautismo en el nombre del Mesías, porque era una costumbre que los alumnos lo hicieran por admiración a su maestro. Ese es el punto que estos hermanos están enseñando. Dicen, no, el hecho que la gente se bautice en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados, eso no quiere decir que Jesús es Dios. Jesús era un simple hombre, porque los rabinos a los discípulos los bautizaban. La diferencia del bautismo de este rabino llamado Yeshua o Jesús es este gran detalle. La gran diferencia es que el bautismo de este gran maestro era para el perdón de los pecados. Ningún rabino le decía a sus discípulos que se bautizara para el perdón de los pecados. Esa es la gran diferencia que tenemos aquí. Y esta es la diferencia que nos hace a nosotros que partícipes de ese pacto nuevo, de ese nuevo pacto, de ese pacto solemne, que cuando la gente creía, se arrepentía y se bautizaba en el nombre de este gran maestro, que no solamente es Dios, es hombre, obtenían el perdón de sus pecados. Porque el énfasis de este movimiento es: Jesús era un gran maestro de Torá, era un hombre, y escuchen bien lo que voy a decir. La idea con esto, ¿cuál es? En Jesús se encarnó la palabra. Entonces la gente dice, claro, porque es Dios. No, no, no. La idea de este movimiento es, no. Moisés fue un Mesías. David fue un Mesías. ¿Acaso a Jesús fue el único que se llamaba Mesías? Existían muchos Mesías en el Antiguo Testamento. Ojo a este detalle, hermanos. Entonces, por eso es que Jesús, dicen ellos, es un simple hombre. Y ese punto lo vamos a ver ahora con más detenimiento. Pero quiero recalcar es que aunque en la época los discípulos se bautizaban por un rabino, la diferencia es que ninguno le decía a sus discípulos que se bautizara para que obtuviera vida eterna y perdón de pecados. Jesús lo hizo, y lo hizo porque sencillamente es 100% Dios, 100% hombre. Para desprestigiar este punto, ellos le argumentan a la gente sobre un amigo, este amigo que ustedes ven en la foto, Apolonio de Tania. Pues les voy a resumir un poco la diapositiva. Es que este amigo, dice la historia, y dicen discípulos de él, que este hombre él proclamaba ser hijo de Dios, hacía milagros, sacaba endemoniados. En un momento cuentan que hubo una doncella donde en Roma él iba pasando y llevaban el fetro de esta doncella, y solamente porque miró a la doncella, la mujer resucitó. A él le ofrecieron un poco de dinero, pero él no quiso. ¿Qué quiero decir con esto? Es que Apolonio, este hombre, existió aproximadamente entre el año 4 y 5 en el primer siglo. Y esto lo estoy enseñando, hermano, para que ustedes estén atentos. Esta enseñanza de este movimiento sale mucho en YouTube con el nombre de La historia detrás del Mesías. Y este movimiento, el problema es que dicen cosas que son verdades, pero dicen muchas cosas que son mentiras, y todo va apuntado a que la gente siga el judaísmo. Se dice que este hombre hacía milagros, y al pasar delante del fetro de una doncella de una familia consular, se acercó a ella
pronunció algunas palabras místicas y la doncella se levantó y se fue caminando hacia la casa de sus padres. Esto, estos hombres le ofrecieron una suma fuerte de dinero, pero él la aceptó solo para dársela como dote a la doncella. Un día encontró una multitud que aterrada miraba un eclipse del sol y en medio de una fuerte tormenta, Apolonio miró al cielo y dijo a tono profético: algo grande sucederá y no sucederá. 3 días después cayó un rayo en el palacio de Nerón y derribó una copa que el emperador llevaba a los labios. Y el emperador creyó ver en este incidente el cumplimiento de la profecía de Apolonio. Vespasiano, que le conocían en Alejandría, le miraba como un hombre divino y le pedía consejos. Creía que este hombre era un dios. Otro detalle importante es que en el reinado de Domiciano, este hombre Apolonio fue acusado de magia. Este era un hombre filósofo y fue un hombre pagano. Hay algo muy importante. ¿Por qué ellos citan el caso de Apolonio? Porque lo que quieren meterle a la mente en la gente es, en esa época, cualquier hombre que enseñaba era considerado como un gran maestro, y cuando se consideraban como grandes maestros, sencillamente estos hombres eran divinizados. Ojo a este detalle. Ponen a Jesús a la par de este hombre porque dicen, como este era un hombre y tenía cualidades muy parecidas a Jesús, por eso es que Jesús es un simple hombre, no es Dios. Pero aquí quiero que veamos algo muy interesante, hermanos. Apolonio de Tania era un filósofo pagano que hacía milagros. Hay algo importante también, es que ellos afirman que el nacimiento de este hombre fue dado por unas señales del cielo, señales de unas estrellas en su nacimiento. Esto tuvo muchos seguidores este hombre, y él convenció a sus seguidores de que él era hijo de Dios. Echaba fuera demonios. Esta historia sobre este hombre la propagan mucho el canal La Historia Detrás del Mesías en el capítulo 6. Pero aquí el punto que quiero enfatizar, hermanos, es el por qué todo este montaje. Presten atención. Le dicen a la gente, 1 Corintios 8:7, vea lo que dice. No obstante, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien es todo y por medio de quien nosotros existimos. Citan 1 Timoteo 2:5 y dice, porque Dios es uno y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué citan todo esto? Porque sencillamente es un ser humano que después de resucitado por el Padre fue declarado como juez y Señor. Este es el argumento de ellos. Jesús es un simple hombre y según Romanos 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Dicen, claro, lo resucitó el Padre, y cuando lo resucitó el Padre fue por eso que lo fue declarado hijo, juez y Señor. Ah, qué bonito. Lo que ellos no toman en cuenta es que este detalle es muy interesante que lo analicemos. Yo quiero que ustedes vean algo. Estos hombres que enseñan esto afirman que, vea lo que dice en la parte amarilla de abajo.
así como el tabernáculo fue la habitación física donde se manifestó la divinidad, así el Maxía es el tabernáculo donde se revela, donde se ha revelado y se revela todo lo que puede ser conocido de Dios. Esto es su plena revelación. Eso suena muy bonito, pero eso es falso. Es falso. Les puedo explicar por qué. Porque la idea que ellos tienen cuando explican estos pasajes es que como Dios estuvo en un tabernáculo físico, estuvo la presencia de Dios. En Jesús estuvo igualmente la presencia de Dios, igual que en los apóstoles, igual que en Moisés, igual que en David, igual que en Salomón, en cualquiera de todos estos hombres. Pero qué interesante, porque Juan capítulo 5, versículo 26, vean lo que dice. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también concedió al Masía tener vida en sí mismo. Ojo a este pasaje. Ellos enfatizan de que Jesús es un simple hombre. Pero si usted va a Juan capítulo 5, versículo 23, que es el contexto del 26, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, el que no honra al Padre, no honra al Hijo que lo envió. Cuando Juan capítulo 5, versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también concedió al Masía tener vida en sí mismo. Escuchen lo que quiero explicar. Esto no tiene que ver nada con su mesianismo. Este pasaje está diciendo es que Jesús tiene el mismo poder que el Padre. Y para probar eso está Juan 5:23. Para que todos honren al Padre, perdón, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Esto quiere decir que si el Padre es todopoderoso, yo tengo que honrarlo como Dios todopoderoso. Si Jesús es todopoderoso, tengo que honrarlo como Dios todopoderoso. No son dos dioses, no, señores, es el mismo Dios. Ahora, vea qué interesante este otro pasaje. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo explican este pasaje? Sencillo. Dicen, sí, es que la palabra se encarnó en Jesús. Pero no, señores, presten atención lo que dice el pasaje. Porque en él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo. Y dice, toda la plenitud de la deidad. La palabra plenitud significa todo, no deja nada por fuera. Y lo que está diciendo es que en Jesús estaba Dios mismo. ¿Y cómo probamos que Colosenses 2:9 es real? Muy sencillo. Cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio, escuchen todos, en el principio era el verbo. Y escuchen, y el verbo estaba con Dios. Estaba con Dios. La palabra pros, que significa estaba ahí en el griego, lo que significa es que estaba dirigido al Padre. Pero me llama mucho la atención Juan 1:1 cuando dice el verbo estaba con Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo que estaba con Dios, Juan 1:1, en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y quiero recalcar esto, se hizo carne. Otra traducción dice que tabernaculizó, pero dice que se hizo carne, no se reencarnó. Y quiero recalcar mucho sobre esto. La palabra no se reencarnó en Jesús, no, señores. Se hizo carne. Y qué interesante, porque en el versículo 18, que lo vamos a ver, este pasaje mañana, si Dios quiere, en el versículo 18 dice, nadie ha visto a Dios. El único, el unigénito Dios que está a la diestra del Padre. Así es como se transcribe literalmente
ese pasaje de Juan capítulo 1, versículo 18, literalmente, y esa traducción está apoyada por los mejores manuscritos que hay a nivel mundial. Juan capítulo 1, versículo 18 está diciendo literalmente que a Dios nadie lo ha visto jamás, nadie, pero hubo alguien que sí lo vio. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Pregunto, en el contexto que estamos leyendo de Juan 1:18, ¿quién es ese Dios que lo vio? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Recuerda, el verbo estaba con Dios y ese verbo que estaba con Dios en el 18 lo llama el unigénito Dios. Está apoyado por el código sináitico y por el papiro 65, que son manuscritos muy respetados a nivel mundial. ¿Por qué recalco esto? Porque yo quiero explicar es que Jesús no fue solamente un maestro. Jesús era más que eso. Era Dios. Ahora, qué interesante. Yo quiero que ustedes vean esos pasajes que están ahí abajo. Juan capítulo 14, versículo 6. Es muy importante que entendamos este pasaje. Un pasaje que yo sé que todos ustedes conocen, hermanos. Pero yo quiero que ustedes, invitarlos a que ustedes vean algo importante que quiero explicar. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Escuchen esto. Y me llama mucho la atención este pasaje porque Juan, en el versículo 14, cuando dice, y le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús dijo que él era, escuchen, la verdad. La es un artículo determinativo y lo que está diciendo es que no da cabida a más verdades. Él es la verdad. Y por eso es que eso lo dijo Juan 14:6 y por eso es que en el 17 Jesús vino y afirmó. Oye, qué interesante lo que Jesús afirmó en el versículo, en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Pregunto, si Juan nos dijo, si Jesús dijo que él era la verdad, oye, qué interesante esto, hermanos. Si Jesús dijo que él era la verdad, ¿por qué Juan no puso objeción? Juan siendo un judío que conocía bien la Torá, ¿por qué no puso objeción cuando Jesús dijo, santifícalos en la verdad? Tu palabra es verdad. Lo que está diciendo en Juan 17:17, santifícalos en mí, porque yo soy la verdad. Eso es muy importante, hermanos, que lo tomemos en cuenta, y es que esta verdad es única. No hay más verdades. Quiero recalcar, la palabra es reencarnada, pero no Dios mismo. Ese es el argumento que le están utilizando a mucha gente para hacerle creer que sencillamente Jesús era un hombre que, escúchenme todos, que actuaba por medio de el poder del Espíritu de Dios, porque Jesús no es Dios, en el argumento que esta gente enseña. Ahora, vea qué interesante. No solo Yeshua es llamado Mesías, ese es otro argumento que le enseñan a la gente. No, sí, hubo muchos Mesías, claro que sí. Ahora sí voy a explicar este concepto que ellos enseñan. Moisés era un Mesías, David era un Mesías, y eso no los hizo Dios, dicen ellos. De Moisés o de David, y grábense en esto muy bien todos,
Nunca se dijo estas palabras. Miqueas 5:2. Seguí mirando a la visión nocturna y aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Perdón, no, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y escuchen todos. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Está diciendo que ese niño que nacería venía de la eternidad. Nunca se dijo de David eso. Nunca se dijo de Moisés eso. De ningún hombre se dijo esto. Y si usted estudia este pasaje en el idioma hebreo, cuando dice de sus orígenes desde los tiempos de la antigüedad, el texto lo que está diciendo, ¿sabe qué es? El texto hebreo es que Dios mismo va a gobernar. Esa es la idea de este pasaje, que Dios mismo va a gobernar en Israel. Qué interesante. Otro detalle, vean qué interesante este otro detalle. Nunca se dijo de David ni de ningún hombre estas palabras. Seguí mirando en la visión nocturna y aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigía al anciano de días y se presentó ante él. En el 14, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y escuchen, esto que Daniel está viendo aquí lo está viendo en una visión allá en el cielo. Y está hablando de Jesús y está hablando del Padre. Y dice que con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre. Está hablando de Jesús, acercándose al anciano, al Padre. Este pasaje de Daniel 7:13 tiene que ver con Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Estaba con Dios. Es la idea de Daniel aquí. Por eso Jesús se presentó como el Hijo del Hombre. No porque era un simple hombre, no, es que era un concepto mesiánico. Y el concepto en el Antiguo Testamento del Mesías es que el concepto del Mesías es que era un ser divino, un ser que venía de la eternidad, no un simple hombre. Nunca se dijo de ningún hombre estas palabras. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre. Escuchen, admirable consejero. Y escuchen esta otra palabra, Dios poderoso. En el hebreo es Elohim Kibor, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De qué niño se está hablando ahí? Bueno, de este niño que está hablando aquí es el mismo que habla Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará un niño. Y es el mismo que habla Mateo capítulo 1, versículo 22. Cuando se le acercaron a María, le dijeron que este hombre que le tocaba administrar, al sacerdote que le tocaba administrar, agarró al niño en sus brazos y Lucas y Mateo nos explican de la profecía. Esa profecía se refería a Isaías. Y estas palabras, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, está hablando de Jesús. Yo pregunto, ¿a un simple hombre se le podrá llamar Dios poderoso? ¿A un simple hombre se le podrá llamar Padre eterno? Obviamente que no, hermanos. Obviamente que no. Y qué interesante, hermanos, porque esto nos hace ver la negligencia de estas personas en creer en la palabra de Dios. Y quiero recalcar algo muy importante con respecto a este movimiento. Es que este movimiento, el objetivo que busca es que la gente creale en la gente desconfianza. ¿Cómo le crean desconfianza? Es que la versión que ustedes utilizan no es una versión muy buena.
utilicen una versión judía y verá que es muy buena. Mentiras. Las versiones judías que existen, cuando traducen el Nuevo Testamento, hay versiones que son como todas, tienen sus cosas, pero ellos en el Nuevo Testamento introducen nombres en hebreo. ¿Y saben por qué los utilizan? Utilizan nombres en hebreo. ¿Alguna vez se ha preguntado por eso? Ah, es que los nombres no se pueden traducir. Mentiras. Es porque la idea que ellos tienen es que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Le quieren decir a la gente que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Este concepto no lo podemos tampoco aceptar porque no hay evidencia para eso. Otro punto, y ya con este punto concluyo. La iglesia no reemplazó a Israel. Es el punto de ellos. Romanos 1:17. Escuchen lo que dice Romanos 1:17 en la versión Pechita. Si alguna de las ramas fueron cortadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado, ojo, en lugar de ellas, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de lo mejor del olivo. Dicen, es que la Reina Valera es una versión muy mala porque traduce en lugar de ellas. Entonces eso implica la versión de la teoría del reemplazo. Bueno, les estoy citando a ellos una versión que consideran que es una versión muy buena, dicen ellos, la versión Pechita, que es una traducción del arameo al español, y lo traduce en lugar de ellas, igual que eso. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí viene el detalle. Voy a leerles este pasaje en el Nuevo Testamento judío. Vea lo que dice. Romanos 11:17. Pero si alguna de las ramas fueron injertadas entre ellas y se convirtiesen en participantes por igual de la raíz, de la rica raíz del olivo. Así dice el Nuevo Testamento judío. ¿Por qué? Porque es una traducción que está bien, es aceptada. ¿Por qué? Porque la idea es que es verdad, Dios no desechó al pueblo de Israel y Dios no ha desechado a los israelitas, pero la diferencia es que ellos tienen que obedecer el evangelio como cualquier otra persona. La idea de este movimiento es que por ser judíos y por estar en Israel, son parte del reino de los cielos. Eso es una gran mentira. Y un punto otro pasaje que yo quiero que ustedes vean, vea qué interesante, esa es la traducción del Nuevo Testamento judío. Ahora, ellos dicen que este pasaje fue adulterado. El Código Real enseña que eso fue una manipulación para decir a la gente que la iglesia reemplazó a el pueblo judío. Y vea lo que dice. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, dice la versión de las Américas. Vea cómo dice el Nuevo Testamento judío. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y el Código Real, que es el que ellos utilizan, vean lo que dice. Pues todos los profetas y la Torá profetizaron acerca de Juan. Cambian y adulteran el pasaje. Ahora la pregunta es, ¿saben por qué cambian y adulteran el pasaje? Este pasaje está adulterado en el Código Real, en la versión K2 no lo adulteran, pero en el Código Real sí lo adulteran. ¿Saben por qué? Porque ellos quieren decirle a la gente que la Torá no tuvo un final, sino que continuó y cambia, porque eso es mentiras. Todos los profetas y la Torá profetizaron acerca de Johanán, dice el Código Real. Eso no dice la Biblia. Yo quisiera que alguien me dijera si, aparte de Isaías, que dijo que Johanán o Juan el Bautista preparaba el camino del Señor, ¿qué otros profetas hablaron de Juan el Bautista? Y este hombre quiere cambiar el texto porque él quiere decirle a la gente que es que la Torá sigue continuo. Y vea qué interesante este otro punto. Romanos 11:29. Este es otro apoyo que ellos dicen que tienen a su favor.
Dicen, no, es que los dones de Dios y el llamamiento de Dios son irrevocables. El pueblo de Dios es el pueblo escogido y jamás Dios va a quebrantar sus promesas. Pero qué interesante. En Romanos 11:29, Pablo dice que porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Es verdad que lo dice, pero el contexto de este pasaje, véalo aquí. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Pablo consideraba a los judíos en Romanos 10 que no estaban salvos. Y cuando dice de salvación, ¿qué se les viene a ustedes en mente? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente, igualmente para el griego. En Romanos 10:1, Pablo oraba para que Dios salvara al pueblo de Israel. Y qué interesante, porque en el versículo 20, vea lo que dice. Por cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Pablo en el versículo 11, en Romanos 11:20, está diciendo que la razón por que ellos fueron desgajados del olivo fue por su incredulidad. Y quiero concluir con dos pasajes aquí. Y ojalá que los anote en su Biblia o se los aprenda y nunca lo olvida. Ve este pasaje. Josué 21:25. No lo pueden arrancar de la Biblia este pasaje. Y escuchen lo que dice, qué palabras más bellas y fuertes. No faltó ni una palabra de la buena promesa que el Señor había hecho a la casa de Israel. Escuchen todos, todas se cumplieron. El Señor cumplió todas. Y todavía en Hechos capítulo 10, versículo 36, Dios en su misericordia mandó mensajeros a que llevaran el evangelio a los judíos. Vea lo que dice Hechos 10:36. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que él es el Señor de todos. Hermanos, estos dos pasajes claramente contradicen la idea que estos amigos tienen de que el pueblo de Dios es el pueblo israelita hoy en día. Y quiero recalcar, hermanos, a todos ustedes, no, Fernando Castaño no está enseñando que el pueblo, los judíos, no tienen salvación. Claro que tienen salvación, pero tienen que obedecer el evangelio como cualquier otra persona para que Dios los acepte en su benevolencia, porque de lo contrario no hay para nadie salvación si no es por el evangelio. Mis estimados hermanos, espero que mañana puedan continuar con este tema, podamos continuar. Les agradezco a todos por la atención prestada. Hermano Oscar. Bien, mi hermano Luis, muchas gracias. La verdad es que nos ha dejado, al menos a mí, nos ha dejado bien comprometidos con el tema y lamentablemente están saliendo grupos cada vez que manipulan con mayor fuerza las escrituras con fines absolutamente fuera de lo que el Señor nos ordena. Así que desde ya, mi hermano Luis, muchas gracias por traernos estos temas, clarificarnos, ¿verdad?, la condición en la cual algunas sectas empiezan ya a tratar de deshacer la obra de Dios. Eso ha ocurrido desde el mismo tiempo de Cristo, va a seguir ocurriendo, pero como buenos obreros y sacerdotes debemos estar preparados, ¿no? Así que mañana vamos a seguir con el tema. Por lo pronto vamos a ir en una oración para pedir a nuestro Señor que nos siga ayudando en estos tiempos difíciles. Y voy a pedir a mi hermano Alberto Córdoba, si es usted tan amable, mi hermano, si nos pueda guiar una oración de cierre, para luego tener Sí. algunos minutos de opiniones y de comentarios, por favor. Oremos. Una vez más, Señor, queremos ir delante de tu presencia, agradeciendo siempre todo lo que recibimos de tu mano. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias por nuestro hermano que se ha esforzado y te rogamos que acompañes a él las noches que quedan.
Y queremos agradecer por este conocimiento que podemos tener por medio de este medio y la comunión entre nosotros. Sabemos que hay muchos que están pasando difíciles momentos, enfermedades, pero queremos, Señor, que por medio de la oración puedas escuchar el ruego de cada uno de ellos, Señor. Despídanos ahora en este momento en paz entre nosotros y con amor para poder vernos mañana nuevamente. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Alberto, muy amable. No sé si tenemos algo en hermano Néstor en Facebook con visitas y hermanos que han estado ahí participando. Hermano, buenas tardes a todos primero. Tuvimos bastante asistencia, estaba la hermana Alicia Zamora, Ramón Herrera, Héctor Marfil Rubio, Lidia Medina, Rosalía Díaz, Gonzalo Valenzuela Nogales, Norma Mendoza, Lauro Antonio, Marco Esteban Córdoba, Ángel Beltrán, Guillermo Cavazos, Víctor González Cahuana, José Castillo, María Mojica Agüero. Ahí está justamente María Mojica Agüero mandando saludos para todos. Sergio Vino dice, interesante tema, hermano, Dios le bendiga. José Castillo, gracias, hermano, bendiciones en Cristo Jesús, muy buena explicación. Víctor González Cagua dice, escuchar radio, no, último llamado, a veces no tiene nada que ver. Luego dice, está Ángel Beltrán también, Guillermo Cavazos, viéndolo, y así. Bueno, mandamos un saludo a todos los que están presentes ahí en Facebook, diciéndoles también que los que no pudieron verlo hoy día o oírlo hoy día, lo pueden ver también más adelante en Facebook o en el canal Iglesia de Cristo PDA en YouTube. Mañana ya desde las 9 de la mañana va a estar puesto ahí y hay bastante gente que se está llegando a ese canal para oír los mensajes que se están predicando aquí de lunes a viernes en esta plataforma. Gracias al hermano Luis Castaño, le tengo algunos mensajitos por ahí con la escritura que van a ayudar a cooperar ahí en lo que está diciendo. Muy buena enseñanza. Hermano Oscar. Gracias, hermano Néstor. Pues bien, no sé si hay algo que comentar en torno a lo que empezó a enseñar el hermano, porque todavía quedan 2 jornadas más. Me imagino que ya dijo que iba a profundizar en torno a esto, a este movimiento, a estos temas, pero no sé si hay algo que desee usted aportar, hermano, hermana, pues adelante, con mucho gusto le escuchamos. Tenemos un par de minutitos. Hermano Waldo, adelante, por favor. Abra su micrófono nomás. Amante para ser hermano, muchas gracias por la lección. Interesante, nunca había escuchado sobre eso. Me gusta porque todo este tiempo que he estado en la plataforma he aprendido mucho. Y la verdad que no sé para qué traje el casco. Le voy a dar nota 11 nomás. Gracias, hermano Waldo, que esté bien. Un abrazo. Hermano Néstor, tú estás señalando ahí. Sí. 2 cositas respecto del texto de Isaías capítulo 9, verso 6, que a mí me parecen interesantes, quizás podría también considerarles del hermano. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, que también lo cita para Jehová en Jueces capítulo 13, verso 18. Luego dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y aquí me quiero detener un poco, porque el Dios fuerte, como usted dijo, es Gibor en el Antiguo Testamento. Pero aquí se le está llamando el Gibor a Jesús, al niño que venía. Amén. En el capítulo 10, en el mismo libro, capítulo 10, en el versículo 20, dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Verso 21. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. El mismo Gibor de el capítulo 9, verso 6. También es llamado el Dios fuerte. Pero aquí se habla de Jehová, ¿ya? Entonces, ese hijo que vendría, que es Dios fuerte, también es mencionado en el capítulo 10, verso 21,
cuando se dice el Dios fuerte. Y en el capítulo 44 del mismo libro y en el versículo 8 dice lo siguiente. 44, verso 8. Dice, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y se aplica el mismo término, Gibor. O sea, Jesús es tan Dios como el Padre, como el Hijo, y es tan parte de la divinidad y de la deidad. Por eso el capítulo 2, verso 12, verso 9 del libro de Colosenses dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no una parte. Amén. Bueno, Podría ser mañana un... vamos, Sí, hermano. mañana, si Dios quiere, el tema que vamos a hablar es ¿por qué Dios es plural? Siempre la palabra Dios es plural y vamos a tocar, a ahondar esos puntos, si Dios quiere, mañana. Ya, es solamente una cosita para que no me quede la idea aquí. 24.8 del libro de Salmos dice lo siguiente. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Y se vuelve a aplicar a la palabra a Jehová el mismo término, Gibor, que se le aplica a Cristo. Amén. Nada más. Gracias, hermanito. Muy buena lección. Okay. Excelente. Bueno, ahí estamos, hermano. Mañana, si Dios quiere, la idea es explicar por qué siempre Dios es plural y cómo es que es uno. ¿Y por qué es uno si es plural? Ese es el punto que vamos a tocar mañana, si Dios quiere. Amén. Muy bien. Ok, vamos a esperar entonces esa lección, hablemos, si Dios así lo permite, para el día de mañana. Sin embargo, no sé, hay un espacio más para poder formular algún comentario, alguna pregunta, hermanos. Con gusto, pues tenemos la disposición de poder escucharle sin problema. O si Algo no, más, perdón. esperamos para mañana. ¿Me permite ¿Sí? algo más? Es que se me llena la cabeza de cosas. En el capítulo 1 que explicó el hermano del libro de Juan, en el versículo 1, dice que en el principio era. ¿Ya? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, 3 estados. Primero, era porque existía. Segundo, era en su relación con Dios. Y tercero, era Dios. Dios mismo. Amén. Ahora, cuando uno habla con los testigos de Jehová, ellos lo llevan al capítulo 3, verso 18 del libro de Apocalipsis para decir que en el principio Jesús era la primera cosa que Dios había creado. Pero el verbo era allí, en el Juan capítulo 1, verso 1, no está hablando de un tiempo pasado, presente o futuro, sino que de una existencia permanente. En el texto griego, usted lo debe saber eso, ¿no es cierto? Es de la raíz Amy, el verbo Amy es la raíz que viene ahí. Correcto. Y correcto. precisamente, perdón hermano, precisamente es muy importante que lo que vamos a analizar es que la idea de los testigos de Jehová es la misma idea de este movimiento, excepto que los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios pequeñito. Estos hombres se atreven a decir es que Jesús no es Dios para nada, es un simple hombre. Esa es la gran diferencia que hay entre los testigos de Jehová y el movimiento que yo lo llamo judío mesiánico, porque realmente está dividido. Hay unos que practican solamente judaísmo, hay unos que llaman nezaritas, hay otros que llaman mesiánicos. Y quiero recalcarles algo. Los judíos mesiánicos que hay aquí en Latinoamérica es una mezcla de evangélico, adventista y costumbres hebreas. No son mesiánicos realmente. En Israel hay un movimiento mesiánico que detesta este movimiento mesiánico de Latinoamérica porque no tiene nada que ver con el movimiento de ellos. Es que el judío mesiánico que hay en Israel no creen que Jesús es Dios. No creen que Jesús, ojo, y creen es que Jesús es el Mesías. ¿Y qué significa eso? Es que Jesús es el representante jurídico y legal de Dios ante los hombres, nada más. Ese es el punto de este movimiento. Y lo grave, hermano, es que hermanos de las iglesias de Cristo están abrazando esta fe. Y son graves. Sí, muy bien. Muy bien. Son, es peligroso, ¿no? Son arrianistas, porque siguen a un determinado hombre, Arrio. Y él tenía ese pensamiento. Arrio y Marción. Correcto. Otro movimiento.
no nos demos cuenta porque vamos a terminar la Sí, la si no, mañana. si no, hermano, va a tener que poner hoy día el tema de mañana. Así que, bien, mis hermanos, queremos dejar tema para mañana. Como ya dijo el hermano Néstor, mañana en la mañana va a estar el video ya en YouTube. Si hay que repetírselo y grabarse algunas cosas, pues ahí va a estar el material. Por lo pronto, Ok. agradecerle a todos y cada uno de ustedes. Hermano Luis, un abrazo, muchas gracias. Si Dios quiere, lo esperamos mañana con esa otra parte importante de este tema que sin duda nos ha cautivado, yo creo que a la mayoría de los que estamos acá. Por mi parte, mis Yo, hermanos, muy buenas noches, que Dios nos cuide y nos proteja, orar siempre por yo voy a aquí. estar despierto toda la noche esperándolo para mañana. Bueno, está bien, está bien, hermanitos, que estén Bueno, bien, gracias. Buenas bueno, noches a hermano, Dios todos. les Y son bendiga. 3 días, Dios los bendiga. son 3 días. Sí. Chao, chao. Nos vemos. Gracias.